La figura histórica de Cleopatra ha fascinado a la gente durante siglos, conocida por su belleza, inteligencia y destreza política. A menudo se la retrata como una figura misteriosa y enigmática, pero cuando se trata de los orígenes de Cleopatra, hay un debate y especulación en curso. ¿Era de ascendencia griega o afrodescendiente? Cleopatra nació en 69 a.C. y gobernó como el último faraón activo de Egipto, la dinastía tolemaica, en la que era miembro. Tenía orígenes griegos, siendo Ptolomeo y un antiguo general de Alejandro Magno. El linaje de Cleopatra se remonta al matrimonio de Ptolomeo y con una noble macedonia. La propia Cleopatra nació en Alejandría, una ciudad cosmopolita donde la influencia griega era prominente. Era una mujer bien educada, con fluidez en múltiples idiomas, incluyendo el griego y el egipcio. Por otro lado, algunos historiadores argumentan que el linaje de Cleopatra tenía raíces africanas. Creen que pudo haber descendido de una línea de gobernantes egipcios que se habían casado con sus súbditos africanos. Los antiguos egipcios a menudo se representaban a sí mismos en obras de arte con diferentes tonos de piel para indicar el estatus social, en lugar del origen étnico. Estas representaciones dificultan determinar la apariencia física de Cleopatra con certeza. A lo largo de la historia, la representación de Cleopatra ha variado en los relatos romanos antiguos. A menudo se la describía como una tentadora seductora que usaba su belleza y encanto para influir en los hombres. Esta imagen ha persistido en la cultura popular, con Cleopatra siendo representada como una mujer caucásica. Sin embargo, los estudiosos argumentan que esta representación es el resultado de los ideales occidentales de belleza y un sesgo hacia las características europeas. Argumentan que los antiguos egipcios tenían diversas características físicas, incluida una variedad de tonos de piel. Algunos historiadores señalan el apoyo y las alianzas de Cleopatra con los líderes africanos como evidencia de su ascendencia africana. Ella tenía relaciones con gobernantes africanos prominentes, como Julio César y Marco Antonio, y buscaba fortalecer los lazos entre Egipto y África. En los últimos años, ha habido un impulso para una representación más precisa de Cleopatra. Los académicos y artistas han destacado la posibilidad de que Cleopatra tenga rasgos africanos, desafiando las representaciones eurocéntricas de larga data. En última instancia, es posible que la cuestión de la identidad racial o étnica de Cleopatra nunca sea respondida definitivamente. El registro histórico es limitado, y los prejuicios y suposiciones personales han influido en cómo ha sido retratada a lo largo de los siglos. Lo que está claro, sin embargo, es que Cleopatra fue una gobernante poderosa e influyente que jugó un papel significativo en la política y la historia del antiguo Egipto. Su legado como brillante estratega y diplomática no debe verse eclipsado por los debates sobre su origen racial. Ya sea que fuera de ascendencia griega, afrodescendiente o una combinación de ambas, Cleopatra sigue siendo una figura icónica cuya historia continúa cautivando e inspirando a personas de todo el mundo. Es importante reconocer que las discusiones sobre los orígenes de Cleopatra deben abordarse con respeto por el contexto histórico y la diversidad cultural. Al buscar una comprensión más profunda de Cleopatra y su mundo, podemos obtener información valiosa sobre las complejidades de la historia antigua. El debate en torno a los orígenes de Cleopatra sirve como un recordatorio de que la historia es a menudo compleja, y las interpretaciones pueden variar a medida que continuamos explorando el pasado. Es crucial abordar las narrativas históricas con mentes abiertas, considerando múltiples perspectivas y participando en el discurso académico. Ya sea que Cleopatra fuera griega, africana o una mezcla de ambas, no se puede negar su impacto en la historia y su legado perdurable. Ella sigue siendo un símbolo de poder, inteligencia y resiliencia, y su historia seguirá siendo estudiada y celebrada durante las generaciones venideras. A pesar de la influencia y la intriga que rodean a Cleopatra, gran parte de su vida y reinado sigue envuelta en misterio. La falta de fuentes contemporáneas y relatos históricos contradictorios han dificultado desentrañar los detalles exactos de su historia. Los eruditos e historiadores continúan debatiendo y explorando los diversos aspectos de su vida y reinado, buscando desenterrar nuevos conocimientos sobre esta enigmática reina. El ascenso al poder de Cleopatra se produjo durante un periodo tumultuoso en la historia egipcia. El reino ya no era el gran imperio que alguna vez fue, y Egipto había caído bajo el control del Imperio Romano. Cleopatra, con su inteligencia, ingenio y perspicacia política, buscó navegar en este complejo panorama político, forjando alianzas y manipulando los poderes en juego. Una de las alianzas más conocidas de Cleopatra fue con el general romano Julio César. Se cree que ambos se convirtieron en amantes, y que su relación jugó un papel significativo en asegurar la posición de Cleopatra como reina. Juntos tuvieron un hijo, al que llamaron Cesarión. Sin embargo, el asesinato de César en 44 a.C. sumió a Roma en el caos, y la posición de Cleopatra se volvió precaria. Formó nuevas alianzas con poderosos líderes romanos, incluido Marco Antonio, en un esfuerzo por proteger los intereses de Egipto y mantener su gobierno. La relación de Cleopatra con Marco Antonio fue apasionada y controvertida. Su historia de amor cautivó al mundo romano,
y escandalizó a muchos. Cleopatra le dio a Antonio 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y un hijo llamado Ptolomeo Filadelfo. A pesar de su profundo amor mutuo, su alianza finalmente se desmoronó. Las ambiciones de Antonio chocaron con las de Octavio, quien más tarde se convertiría en el primer emperador romano. Augusto César. El conflicto subsiguiente, conocido como la Batalla de Actium, marcó un punto de inflexión en el destino de Cleopatra. La Batalla de Actium, librada en 31 a.C., vio salir victoriosas las fuerzas de Octavio. Cleopatra y la flota de Antonio fueron derrotadas, y sus sueños de un imperio unido se hicieron añicos. Tras su derrota, Cleopatra y Antonio se retiraron a Egipto, donde encontraron su trágico destino. Cleopatra, ante la inminente captura de Octavio, optó por acabar con su vida en lugar de ser mantenida cautiva en Roma. Según cuenta la historia, se dejó morder por una serpiente venenosa, el áspid, y murió Antonio. Al enterarse de la muerte de Cleopatra, se quitó la vida, impulsado por el dolor y la desesperación. Las muertes de Cleopatra y Antonio marcaron el fin de la dinastía ptolemaica y el comienzo del dominio romano en Egipto. El imperio que Cleopatra había luchado tan ferozmente para proteger fue ahora absorbido por el imperio romano en constante expansión. La muerte de Cleopatra y la caída de Egipto marcaron un punto de inflexión en la historia. La antigua civilización egipcia, con su rica cultura, logros notables y monumentos icónicos, comenzó a desvanecerse en la oscuridad. Egipto se convirtió en una mera provincia de Roma, y las costumbres y tradiciones únicas de su pueblo comenzaron a erosionarse con el paso del tiempo. Sin embargo, el legado de Cleopatra perduró, trascendiendo los límites del tiempo, y en lugar su historia capturó la imaginación de innumerables poetas, dramaturgos e historiadores a lo largo de los tiempos. Desde la obra de Shakespeare Antonio y Cleopatra hasta películas y adaptaciones televisivas, Cleopatra ha sido retratada como una figura compleja, seductora y poderosa. El mito y el encanto de Cleopatra continúan cautivando al público moderno. Su inteligencia, belleza y capacidad para mantener el poder en un mundo dominado por hombres la han convertido en un símbolo perdurable del empoderamiento femenino. La historia de Cleopatra ha inspirado a innumerables mujeres a lo largo de la historia, recordándoles su propia fuerza y potencial. En los últimos años, ha habido un renovado interés en el estudio de Cleopatra, ya que los estudiosos buscan separar la realidad de la ficción y explorar su verdadero significado histórico a través de descubrimientos arqueológicos, el desciframiento de textos antiguos y la investigación interdisciplinaria. Nuestra comprensión de Cleopatra y su impacto en la historia continúa evolucionando. A medida que descubrimos nuevos conocimientos y reinterpretamos la evidencia existente, la historia de Cleopatra seguirá siendo reinventada y reevaluada. Su compleja identidad como gobernante, mujer y un ícono cultural desafía la categorización simplista. Ella sigue siendo un enigma, un individuo cuya esencia trasciende las limitaciones de las narrativas históricas. La historia de Cleopatra sirve como un recordatorio del poder de los individuos para moldear y ser moldeados por la historia. Su historia no es solo la de una reina o un amante, sino también la de un estratega, un diplomático y un sobreviviente. Navegó por aguas políticas traicioneras, tomó decisiones difíciles y dejó una huella imborrable en el mundo. A medida que profundizamos en los orígenes y motivaciones de esta fascinante reina, se nos recuerda que la historia es una entidad viva y respiratoria, sujeta a múltiples perspectivas e interpretaciones. La historia de Cleopatra continúa siendo debatida y explorada, asegurando que su legado siga siendo un tema de discusión e intriga para las generaciones venideras. Entonces, ¿Cleopatra era de ascendencia griega o afrodescendiente? La respuesta puede que nunca sea definitiva, pero quizás eso es lo que hace que su historia sea tan duradera. Cleopatra trasciende etiquetas y categorías, encarnando las complejidades y contradicciones de la experiencia humana. Es una figura histórica cuyo legado es tan multifacético como las civilizaciones que representó. Mientras continuamos desentrañando las verdades y misterios que rodean a Cleopatra, se nos recuerda la riqueza y diversidad de la historia humana. Su historia sirve como testimonio del poder perdurable de los individuos para capturar nuestra imaginación, desafiar nuestras suposiciones e inspirarnos a explorar el pasado con curiosidad y empatía.